¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. Vamos a continuar con él y nos va a hablar acerca de la monarquía católica, las Españas. Bien. Gracias, profesor. Bueno, pues buenas tardes. Bien, mi nombre es Obed Jorán Rivera Buitrón. Yo soy estudiante de Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, en Seúl. Entonces, a mí me tocó el tema, se me ha encargado esta gran empresa, del tema de, la cristiandad menor, las Españas. Bien, yo no soy un historiador, ya ustedes se darán cuenta que pues a mí me toca hablar de instituciones y de leyes. Y pues yo no voy a hablar de muchos temas de historia, yo simplemente lo que tampoco tengo una investigación como el doctor Velasco, ¿bien? Pero lo que puedo decir es que he leído a algunos autores carlistas que han defendido estas teorías, ¿bien? Y me voy a basar en 3 libros fundamentales. El primer libro es el de Francisco Elías de Tejada, llamado Las Españas, que es un tratado enorme, que obviamente no me voy a centrar totalmente en él porque tienen que apreciar la obra que él escribió, que es impresionante. 2, el libro de Después del Leviatán, de Miguel Ayuso, que aquí lo tengo, bien. Y el tercero, de cabecera, que es La monarquía tradicional de Rafael Gabra. Bien, van a haber más obritas que voy a estar citando a lo largo de la charla, que van a ayudar y van a complementar esta ponencia. Bien, y toda esta idea de la monarquía tradicional. Entonces, vamos a empezar primero con una pequeña pincelada. Bien, si bien el doctor Velasco nos dio una pequeña pincelada de 1000 años de lo que fue la cristiandad, pues yo trataré de dar ahora las teorías que nos han dado estos grandes pensadores. Entonces, primero, vamos a ver. Elías de Tejada va a decir en su libro como tesis fundamental al inicio que la historia moderna nos ha dado un principio muy básico de lo que es la historia. Primero, nos ha dicho que han habido 2 filosofías que se han encargado de transcribir la historia y darnos ese pensamiento, que es el positivismo y que es el materialismo de Hegel. Bien, donde van a decir que solamente los hechos humanos son los que han cambiado la historia y no hay más. Bien, entonces Elías de Tejada con su tesis va a decir que no nada más los hechos humanos como cosas aisladas van a actuar en los hombres, sino que va a ser la gracia que va a hacer que los hombres actúen ayudados de la divinidad de Dios. Bien, entonces en este principio básico tomamos lo que el doctor Velasco nos ha dicho. Bien, este principio de Santo Tomás, que la gracia perfecciona la naturaleza, y es el principio principal que hay dentro de la cristiandad. Entonces, vamos a ver. Elías de Tejada, en un pequeño ensayo llamado La cristiandad medieval, nos va a decir que la cosmovisión de la cristiandad medieval era lo que decía San Agustín en la ciudad de Dios, que la ciudad de Dios era los hombres al servicio de Dios por medio de la gracia ante sus instituciones. Bien, entonces, así se van a empezar a fundar las primeras monarquías. Todo lo que nos dijo el profesor Velasco se traduce en los reinos, ¿bien? Las personas que se encontraban ahí en la decadencia de Roma, poniendo su espada al servicio de Dios.
y poniendo el Evangelio y la ley de Dios al servicio de los hombres, creando sanas instituciones. Y en ese mismo ensayo nos va a decir que van a existir en esta sociedad medieval dos pilares: el pilar sobrenatural que va a llevar la iglesia y el pilar natural que va a llevar los reinos. Todos estos pilares van a tener un objetivo principal, que es Dios. Bien, todo se tiene que ordenar al servicio de Dios. Bien, entonces, grandes historiadores como Rafael Gambra o Danilo Castellano nos van a decir que este cambio, un cambio que está fuera de los reinos cristianos, es lo que va a cambiar la idea y la concepción de cómo se va a ver, cómo se van a ver los hombres y cómo se van a ver las instituciones. Rafael Gambra, en un libro llamado Breve Historia de la Filosofía, va a decir que el Renacimiento va a ser una principal ruptura, porque con la caída del Imperio Romano de Oriente, poblaciones ortodoxas van a llegar con nuevos libros a transmitir en esa parte de los estados pontificios, lo que hoy es Italia. Entonces, estas nuevas ideas de Platón, de un individualismo, es lo que va a estudiarse en las universidades y van a estudiar la burguesía para dar principio al humanismo. Otro libro fundamental, que es El problema de Occidente y los cristianos, de Wilhelmsen, va a decir lo mismo en esta etapa de la historia que es el Renacimiento, donde nos va a explicar que va a ser la primera ruptura de Dios con el hombre. Bien, si bien las personas todavía creían en Dios, todavía le servían a Dios, empezaban a tener nuevas ideas hacia la concepción de hombre en su desarrollo hacia la razón. Un individualismo que se va a ir caracterizando mucho más adelante con las 5 rupturas que ya nos acaba de explicar el doctor Velasco. Entonces, vamos a ir un poquito más adelante a estas 5 rupturas. El profesor Velasco nos las explicó pues de manera histórica y yo se las voy a explicar de manera jurídica. Bien, la primera ruptura, como ya lo dijo, es la ruptura espiritual, donde Lutero, rompe este principio de gracia y naturaleza. Este principio de gracia y naturaleza donde, el hombre va a ir actuando por medio de esa gracia con ayuda de Dios. Bien, entonces simplemente Maquiavelo va a declarar en sus escritos que si tú eres un rey o un príncipe, no tienes por qué preguntarle a Cristo. Pregúntale a las leyes de tus estados y actúa mediante esas leyes. Entonces así es como está rompiendo los estados y se queda en una simple fe llana, fe ciega, donde pues los actos humanos no repercuten en tu llegada al cielo, simplemente es tener una fe ciega. Después, en estas rupturas va a llegar la ruptura jurídica, y la ruptura jurídica va a llegar la ruptura moral con Maquiavelo va a llevar a la razón del Estado. Este hecho de la razón del Estado, que simplemente la ley debe de proteger la ley y los intereses que el Estado tenga, ¿bien? Y sin pudor y sin moral, porque simplemente el gobierno es el que debe de decidir qué es lo bueno para la comunidad, ¿bien? Después va a llegar este sentido de la ruptura jurídica con Bodino. Bodino, un calvinista, va a tomar la idea de la predestinación para establecer que va a existir un soberano, un rey específico, que va a ser el controlador de todo y va a dar principio al absolutismo, que más adelante va a venir en Francia. Después va a llegar a Hobbes, y la tesis de Hobbes es agarrar todo el sistema protestante en su libro llamado El Leviatán para dar principio a el Estado moderno. Él lo va a construir. El hombre es malo por naturaleza, lo que tiene que hacer es el Estado someterlo,
entre un grupo fuerte contra otro débil, que deben de crear un sistema contractual donde nosotros nos relacionemos por medio de contratos, y esos contratos deben de dar seguridad a algo que a él le aterra y que le vende como idea, que es la muerte de los hombres, tu estabilidad. ¿Bien? Si vivimos en una anarquía y llega alguien y te mata, debe de haber un órgano que someta a ese que te quiere matar y te someta a ti también. ¿Bien? Entonces por eso se tiene que crear leyes representando a este Leviatán. Entonces estas ideas son lo que está, como diría Marx, es una sombra que se va esparciendo por Europa y está rompiendo esta monarquía. Bien, aquí voy a abrir un gran paréntesis para entender el sentido de la monarquía, porque la monarquía no nada más es una. ¿Bien? Y esto lo va a aclarar muy bien Elías de Tejada y Miguel Ayuso en un estudio que se llama Las ideas políticas de Elías de Tejada, y va a decir que él va a desprender y va a decir por qué la monarquía hispánica, a diferencia de las demás monarquías, se van a caracterizar de diferente manera. Entonces, vamos a ver, durante la cristiandad, ya dejamos claro que fue el servicio de la espada a Dios, en una jerarquía que, si bien existe una jerarquía en el cielo, debe de haber una jerarquía en la tierra por medio de la virtud. Bien, y esa virtud por medio de la nobleza. Entonces, vamos a ver, todas estas monarquías van a estar constituidas de diferente manera. Bien, me voy a basar en dos: en la monarquía inglesa y en la monarquía francesa. La monarquía inglesa va a estar constituida por asociaciones de comerciantes que se van a encargar de dar leyes y de proteger sus estatus de sus intereses por medio de lo que ellos hacen, ¿no? En ese tiempo, bueno, están los carpinteros, están los constructores de cerveza, los diferentes gremios que van a estar divididos, y ellos van a establecerle y le van a pedir al rey que se respete todo lo que ellos hacen, asegurándole su supervivencia en el comercio. Bien, lo mismo va a pasar en Francia, bien, con el llamamiento de los estados generales, y bueno, en Inglaterra con las diferentes juntas que van a tener los diferentes reinos esparcidos. Y bueno, esto le va a dar sentido a que, como decía el doctor Velasco, haya un reino donde la parte de abajo esté protegida por el rey. Y esto es una tesis que va a tomar muy bien Elías de Tejada, donde va a decir que la monarquía es el simple hecho de la protección de el rey de una familia hacia los intereses de diferentes familias. Esta concepción es una concepción totalmente aristotélica. Aristóteles, en su libro La Política, va a establecer que el primer órgano del Estado es la familia, y la creación de las sociedades es un grupo de familias. Entonces estos grupos de familias se van relacionando después para crear comunidad. Esta protección de grupos de familia se va a ver aplastada por el derecho contractual, donde el hombre nada más va a quedar como un individuo solo, en el que solamente va avanzando en una realidad donde simplemente busca su felicidad y nada más. Entonces, estas monarquías se van a ir rompiendo por la llegada de la burguesía, y aquí es cuando Wilhelmsen, en el libro ya citado, va a decir que la aristocracia se empieza a corromper ante la búsqueda de dinero, la búsqueda de diferentes honores,
y que van a ocupar a la burguesía para satisfacer eso por medio de préstamos, por medio de adquisiciones que la burguesía va a tener en ese momento, y van a empezar a romperse ese grupo de familias en favor del poder monetario. Esto es algo que va a suceder con claridad en la primera revolución liberal que se va a dar en la cristiandad, que va a ser la Revolución Inglesa, donde la burguesía va a ser la que va a perpetuar su poder económico, su poder material, para empezar a cortar cabezas a sus reyes y poner al rey que le convenga, primero enjaretándolos con dinero. Y ante el enjaretamiento de dinero empieza la manipulación de todos estos reyes. Entonces se van a crear principales organismos como cartas magnas, donde ahora no es el rey el que tiene que representar, no es una figura, sino que es simplemente un vasallo de las demás personas, y al final, para romperlo, es un ciudadano más, como en la Revolución Francesa. Entonces, estas dos monarquías que se van a ver, la primera, que va a ser la inglesa, y la segunda, que va a ser la francesa, donde, ya la burguesía es la que se va a encargar, con ayuda del campesinado y con ayuda de algunos marqueses, a controlar el Estado a favor de su nueva filosofía. Es como van a ir rompiendo esta estructura monárquica que se va a ver en aquellos momentos. Bien, entonces, la idea de la monarquía va a empezar a cambiar, dando y diciendo que el rey pues es un ciudadano más que debe de proteger a los ciudadanos y no un vasallo más de Dios. Bien, la llegada del absolutismo nos va a decir que el rey se va a representar a Dios por esta idea de la predestinación que en Francia se va a desarrollar, y en segundo, porque a esta idea de el rey protector de la ley divina, el rey del protector de la iglesia y el rey como difusor de la fe católica. Entonces, en Inglaterra y en Francia se va a desaparecer eso, mientras que en España se va a conservar. Y aquí es donde llegamos a propiamente a la monarquía hispánica. Bien, vamos a hablar primero de monarquía y después de hispanidad. Primero, la monarquía, muchos historiadores modernos van a decir que, la monarquía española va a ser una nueva monarquía moderna absoluta con los reyes católicos. Bien, pero si nosotros revisamos bibliografía de los reyes católicos, vamos a darnos cuenta que los reyes católicos simplemente van a ser protectores de la religión, por eso el título de reyes católicos. Primero contra los musulmanes. Bien, van a tener una historia muy diferente, y esto lo va a sacar a relucir Elías de Tejada, a diferencia de los otros pueblos cristianos. Primero, los pueblos cristianos obviamente se van a relacionar y van a estar, en su concepción de la cristiandad y de sus reinos, mientras que España va a tener a un enemigo interno, que va a ser los musulmanes. Bien, entonces, van a tener esta lucha constante entre la religión cristiana y los pueblos que están atentando contra ella. Bien, y van a durar así durante 800 años de historia, en constante guerra. ¿Y qué es lo que va a suceder? Historiadores, como les digo, Elías de Tejada va a tener esto, que ese corpus que va a tener España con la cristiandad va a ser esa constante lucha y reafirmación de la fe en contra de los pueblos musulmanes, en contra
de las herejías, en contra de cosas que están en contra de la fe de la iglesia, donde van a crear instituciones y se van a mejorar, y no puedo decir perfeccionar porque bueno, somos humanos y el pecado original está en nosotros, pero que se van a empezar a especializar en contra de estas herejías. Entonces, eso es el corpus mysticum que va a llevar a España a ser diferente a a los demás reinos que se van a encontrar pues, en la cristiandad. Entonces, esto es lo que va a definir a la monarquía hispánica en principio: la protección y la difusión de la religión cristiana. No va a ser otra. Bien, entonces, ¿cómo va a estar constituida esta monarquía? Un rey va sometido ante Dios, donde el rey, por el cargo más alto que tiene, va a ser el protector de todas las almas que estén a su cargo. Bien, y este temor de Dios muy grande que va a tener es lo que va a hacer que pueda actuar. Bien, después van a estar los cuerpos intermedios. Bien, estos cuerpos intermedios que van a estar constituidos por las realizaciones que cada uno de las personas que integran esos reinos se van a especializar, y donde se van a desprender lo que después van a ser, bueno, los títulos nobiliarios y todas esas cosas, donde, como nos dice la historiografía moderna, es que creaban privilegios y los ponían en un pedestal, pero eso es mentira. Lo que creaban eran obligaciones, si bien a un rey, también a Dios, al Dios cristiano. Y eso es lo que va a establecer y es lo que va a decir Elías de Tejada en este libro. Dios como principal promotor y como principal fin es lo que va a llevar a las almas a la realización de lo que tienen que hacer, que es ganarse el cielo. No hay otra idea de la cristiandad, tanto mayor como menor, que es llegar al cielo. No hay otra más. Entonces, estos cuerpos intermedios van a estar divididos por leyes establecidas en donde se encuentran. Bien, nosotros siempre hemos imaginado, bueno, nos han mostrado a España como una sola, ¿no? Pero obviamente España estaba dividida en diferentes reinos: el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, bueno, el reino de Granada ya cuando es conquistada, que obviamente se unía a Castilla, bien, y bueno, a un lado el reino de Portugal. Y esos reinos van a estar divididos en marquesados, bien, van a estar divididos en condados, en principados y en diferentes órganos que cada uno de sus reinos va a establecer. Estos órganos van a establecer leyes especiales que se van a llamar fueros. Estos fueros son libertades especiales porque, a diferencia del derecho contractual, el derecho contractual nos dice que, bueno, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y que el mismo tipo de Oaxaca que no conocemos, que está en la serranía, pues, tiene lo mismo que todos, que todos tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos derecho a la educación. Entonces, pues así el niño de Oaxaca recorre 3 kilómetros para ir a la escuela, pues tiene los mismos derechos que yo, ¿no? ¿Qué decían estas leyes especiales? Estas leyes especiales favorecían en torno al contexto en el que ellos estaban desarrollados. Bien, si ellos eran, no sé, carpinteros, se les favorecía ¿en qué? ¿En producir cebada? No, darles un campo, darle un bosque y dejar que ellos se desarrollaran en torno a lo que ellos sabían, a lo que ellos conocían. Estas leyes específicas y estas leyes
eran lo que facilitaban y daban libertades específicas, libertades que tenían los hombres. Entonces, bueno, esta es la parte jurídica que se va a establecer en los reinos hispánicos, por un lado. Por otro lado, todo lo demás, como yo les digo, estaba fijado para Dios. Todo era Dios en su centro, todo era Dios en lo que se marcaba para todo lo que se realizaba. Si ustedes leen la literatura, esa literatura medieval, como nos explicaba el doctor Velasco, iba simplemente y te mostraba ese heroísmo, no un heroísmo como lo conocemos, ¿no? De los Avengers, voy a salvar el mundo, tengo superpoderes. No, un heroísmo unido a la gracia, unido a lo espiritual, unido a la gracia sobrenatural, pero poniendo los medios naturales para que eso se pudiera lograr, en contra de esta población, como les digo, este contexto que va a tener España, esta lucha constante contra los pueblos musulmanes, esta lucha constante contra los pueblos pues infieles, que va a ser lo que va a reflejar toda su literatura. Entonces, estas características, como va a decir Elías de Tejada en su libro Las Españas, es lo que va a definir a todos estos pueblos cristianos, a esta idea de la lucha de poner la espada a favor de Dios, a favor del Evangelio, pero de poner sanas instituciones que favorezcan la salvación de las almas. El pequeño libro que escribe con colaboradores llamado ¿Qué es el carlismo? Va a definir la monarquía hispánica como esa integración de los pueblos cristianos poniendo la espada a favor de Cristo Rey, ¿bien? Como pecadores, ¿bien? Porque aquí no somos utopistas de que, ay, no, sí, no, llega la gracia y no, ya soy perfecto, y como una maquinita, ya hago el bien, no, ya, está mal. No, con defectos y virtudes que los hombres tienen, con pecados que tienen por una naturaleza que aún sigue rota, ¿bien? Pero con ese miedo de entregar todo por Cristo. Entonces, va a decir que se van a integrar así los pueblos. Primero, poniendo la espada a Dios, y segundo, poniendo la espada en un solo rey. Este verdadero vasallaje que se va a tomar hacia Cristo Rey y hacia un rey es lo que va a prevalecer en toda la población cristiana. No hay más. Y lo podemos ver en la historiografía. La historia es un gran referente, la historia bien contada, claro. La historia bien contada es un gran referente de este heroísmo, este verdadero heroísmo de legitimidad. Y aquí entra una palabra muy grande. ¿Qué es la legitimidad? ¿Por qué el carlismo es y por qué el cristianismo es legítimo? Bien. Juan Fernando Segovia va a decir que Cristo Rey es legítimo por 3 razones. La primera es porque Él es hijo de Dios. No hay más. La segunda es que como hijo de Dios vino al mundo y como hombre ejemplar, Él se merece todo. El mayor hombre ejemplar. Y tercero, porque derramó la sangre por nosotros los pecadores. ¿Bien? Entonces, el sentido de legitimidad de la monarquía y de todo gobierno es el sentido al servicio de Dios. No hay más. Entonces, veamos aquí. Todos estos autores políticos, ¿bien? Que, bueno, yo que soy estudiante y hablo con profesores y que
Bueno, ahí andamos en la batalla con esta verdadera, está mal que ocupe doctrina, pero esta verdadera verdad que dominó el mundo durante 1000 años en la cristiandad mayor, 300 años en la menor, ¿bien? Y que se quedó, y ya lo expondrá nuestro amigo Becker, ¿bien? Y que sigue y que se quiere preservar, es tomado como irreal y utópico, como yo les digo. Irreal y utópico porque dicen, no, pues, Dios qué, ¿no? Nosotros somos hijos, Dios ni lo vemos. En este positivismo que nos han vendido, en este positivismo que va rompiendo las relaciones de los hombres, donde simplemente los hombres, pues cuídate de ese carnal, porque pues, te puede robar, ¿bien? Cuídate de esa persona porque puede ser. En este individualismo inseguro que te vende el Estado moderno y que te lo va creando a partir de el liberalismo. Y este es el toque principal. ¿Cómo es que el liberalismo se va a crear a partir de estas 5 rupturas? Bien, si bien ellos, y como lo dice Wilhelmsen, ellos empezaban así pues, por chorritos, ¿no? Así te vendían la idea, ¿no? Así, no, Dios, sí, bueno, es que el hombre es una cosa, eso, otra, pero pues tú sigues, ¿no? Te daban pequeños toques, poco a poco fue evolucionando, primero con el conservadurismo, que va a decir, no, pues tal vez tiene razón, ¿no? Lutero, ¿no? Pues sí, porque concuerda, ¿no? Tal vez la gracia y la naturaleza no es igual. Bueno, pues sí. Y van adaptando ideas, hasta que va avanzando a lo que nosotros conocemos como el liberalismo. Aquí Danilo Castellano va a dar su teoría, una tesis fundamental, que es la libertad positiva, ¿bien? Que está mal decirlo así, que es una libertad verdadera, que es la libertad con los parámetros que la ley de Dios nos da, y una libertad negativa o una libertad que está ligada al non serviam de Lucifer, de que yo hombre soy individual y me vale y piso a quien piso y el fin justifica los medios y subo hasta arriba. Este rompimiento que se va a ir dando, España va a dar tesis para decir esto está mal por esto, esto va a estar por esto, mal por esto. Y eso es lo que va a decir Elías de Tejada en este pequeño manual de qué es el carlismo. ¿Por qué nosotros queremos ser hispanos? Que es una de las preguntas. ¿Qué legitimidad tiene España? ¿Por qué España? Españoletes. ¿Por qué? Porque España, como reino, fue la única que al ver estas nuevas ideas, estas nuevas herejías, con el Concilio de Trento, con libros, con instituciones, se opuso a esta nueva idea del Estado y empezó a decir por qué esas instituciones eran de carácter luciferino y estaban en contra de Dios, y cómo es que la monarquía católica debía de preservar pues el agrado de Dios simplemente. Entonces tenemos Trento, ¿bien?, tratando de parar la reforma luterana. Tenemos los libros de Quevedo, un libro buenísimo de Quevedo, llamado Reino de Dios, no, Reino de Cristo, totalitarismo del demonio. ¿Bien? Tenemos, como ya lo dijo el doctor, el Quijote, que ustedes no se pueden morir sin leer el Quijote, ¿bien?, porque ahí van a encontrar la sustancia de el caballero cristiano, ese caballero que la gente se burla, pero que ahí dice, vamos para adelante, en defensa de la Virgen, en defensa de los santos. Entonces,
La monarquía, como protectora de estas leyes de Dios, se va a desarrollar en lo que nosotros conocemos como la península hispánica. ¿Bien? Entonces, se empieza a desarrollar, y cuando llega la llegada de Colón a América, lo van a decir pues un autor en el libro de Tierra de Volcanes. Una de las declaraciones que le da Cristóbal Colón a Isabel la Católica es que su deber como reina es expandir el reino de Dios hacia las almas. Y si llegan a el Japón, que es la que pretendía, esas pequeñas islas, esa empresa iba a seguir. Y eso es lo que siguió. ¿Bien? Encontraron indios y se escandalizaron de las cosas que actuaban aquí y que realizaban aquí en América, y llegaron monjes a decir que esto era totalmente diabólico. Pero no fueron como los ingleses de que, no, pues como son de otro color, pues no, son inferiores. Nosotros por ser blancos somos los favoritos de Dios. No. Ellos son creación divina y ellos deben y tienen la capacidad de poseer a Dios y salvar sus almas. Y eso es todo lo que se va a integrar en América. Eso es todo el trabajo que se va a implementar en América y que no se va a poder concluir por las independencias. Y si ustedes se dan cuenta, cuando estudian el periodo de la Nueva España, pues el mapa ni siquiera está totalmente completo, que hace falta mucho trabajo. Pero aún así hubieron monjes, hubieron empresas que se enfrentaron a los indios a morir por la palabra de Cristo Rey. Personas que pusieron su espada, como Hernán Cortés, en el caso aquí de México, que como vasallos de Dios y del rey dijeron nada de estos ídolos paganos. El servicio es un solo Dios. Entonces, para terminar, simplemente hay que definir qué es la hispanidad. La hispanidad va a nacer en el contexto del siglo XX, donde se está buscando esta idea de la nacionalidad, de los nacionalismos, que hace a los hombres ser lo que son, con este romanticismo germano que van a hacer con Federico II, ¿bien? Y que van a tratar de explicar de que los hombres, pues, en este sentido hegeliano de la historia, ¿no? Que tienen un chip y ese chip ya los va haciendo avanzar, y que ya hay un espíritu que los mueve en este nacionalismo. Cuando pensadores empiezan a revisar esta idea de hispanidad buscando en esta idea romántica, ellos dicen que lo único que ha unido a estas personas es la cristiandad. Someter su espada a Dios, someter su integridad a Dios. Y yo no les digo, no somos puritanos aquí, entonces no es así como ya tienes a Dios y ya eres perfecto. No. En esta naturaleza imperfecta de tener ese miedo de Dios y de decir voy a trabajar por ti. ¿Bien? Porque bien dice Elías de Tejada en este pequeño libro que los católicos de España podrían ser todo, pero tenían presente el primer mandamiento. ¿Bien? Tenían presente el primer mandamiento. Entonces, este principio de hispanidad que se va a popularizar con este nombre, simplemente va a reconocer y va a decir, ¿saben qué? No somos como estos nacionalismos de que, pisé el Popocatépetl y porque ya lo pisé, yo me siento definido porque soy mexicano. ¿No? O porque la viejita pues barre la calle, entonces como yo la barro, pues yo me identifico con ella. ¿No? O de, porque él es morenito igual que yo, pues y hablamos español, ¿no? Pues yo me identifico con él. No en este sentido cultural, artístico, histórico que nos ha traído y al nacer nos da un chip, somos mexicanos. No. En ese sentido de que las instituciones cristianas formaron hombres, formaron el pensamiento católico que defendió del mundo, de las herejías, de
este sentido que nosotros tenemos que recuperar de el reino social de Cristo Rey en la tierra, con sus instituciones y sin romanticismos de las democracias cristianas, al servicio de sí de Dios y a un servicio de un rey y de su protección. Muchas gracias.